Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hoy día continuamos, hermanos, con el capítulo 13 de Primera de Corintios, en este estudio bíblico maravilloso, la cual tiene como título La preeminencia del amor. Pablo viene desde el capítulo 12 aclarando un par de cosas, principalmente, desde el 11 en realidad. Todo lo que tiene que ver con el culto, la adoración a Dios, la glorificación y cómo deben ser las reuniones. Y hay situaciones que están viviéndose en Corintio que Pablo empieza a corregir. Parte en el capítulo 12 con relación a los dones espirituales, donde a modo de introducción explica ciertas situaciones, ciertas cosas, y que vienen de parte de Dios estos dones. Pero luego en el capítulo 13 dice que por sobre todos esos dones está primero el amor. Y da un ejemplo. Dice que podemos tener todos los dones del mundo, todo lo habido y por haber que Dios nos ha otorgado para ministrar a otros, para servir al cuerpo de Cristo, pero si no hay amor, de nada sirve. Y yo los quiero dejar con una pregunta, con una reflexión al final de este estudio. Así es que lo que van a ver es el extracto, simplemente una parte de lo que fue el estudio bíblico en Facebook. Les recomiendo que me sigan a través de esa red social para no perderse, porque lo que viene es solo una porción, no es completo. Presten atención, Dios les bendiga. Queridos hermanos, un pequeño alto. Estuve teniendo problemas con la transmisión al momento del estudio bíblico en vivo de este capítulo 13, así es que probablemente me vayan a ver o escuchar discutiendo un poco con el internet. Les pido disculpas por ello, pero no quería dejarlo sin subir este capítulo a pesar de que tuvo problemas con la conexión. Eso, un abrazo, Dios los bendiga. Y damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 13:1 y dice la preeminencia del amor, ¿sí? Mostrando el amor que es como lo más grande, ¿sí? Recordemos, capítulo 12, Pablo hace una introducción a los dones espirituales y es necesario porque habían ciertas situaciones que estaban ocurriendo en Corintios, sin embargo, Pablo vuelve un poquito más atrás. Antes de corregir ciertas cosas que estaban ocurriendo en esta iglesia inmadura y que hasta el día de hoy, en muchas ocasiones, iglesia o hermanos o hermanas que siguen cometiendo estos errores. Increíblemente teniendo la palabra, cuando a veces decimos, ¿por qué los católicos idolatran? Si la palabra es clara, dice los mandamientos que solo a Dios podemos adorar, idolatrar nuestro Cristo amado y ellos, y hermanos, somos igual de porfiados. Somos igual de porfiados. ¿Por qué, hermano Cris? Simple, gracias por su pregunta, hermano, con esa voz. Porque la palabra nos instruye y somos porfiados, hermanos. Y aquí Pablo en este capítulo 13 va a hablar con respecto a capítulo 12, están todos estos dones al servicio del cuerpo de Cristo y termina con un procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Mi hermano y tío Claudio, en Facebook no se pega amor, ya, me alegro. Entonces se me pega a mí como si fuese, no sé, es raro esto. Mi hermano y tío Claudio me hizo una pregunta, le agradezco muchísimo porque esto nos edifica a todos. Me dice, Cris, Pablo dice, procurad pues los dones mejores. En realidad no es una pregunta que le surgió de él, pero él me la hizo y le agradezco este feedback, ¿sí? Porque nos ayuda y nos bendecimos entre todos. Los dones mejores, ¿sí? En el original, básicamente la palabra de mejores en el Strong, diccionario Strong, viene del, permítanme buscarlo que creo que lo tengo por acá. El mejores no significa que hay algunos mejores y otros peores, hermanos. No se trata de eso. Sino que, acá está, G2909, Creitón en el griego. Y aquí habla sobre figurativamente mejor. No es que hayan mejores o peores, sino que tienen que ver con más noble. ¿Sí? Y esto le da una categoría de mayor por sobre otros dones, por lo cual Pablo, a través de lo que nos dice ahí, nos está mostrando de que hay dones mucho más nobles que otros. ¿Sí? Y quiero concluir este 12, a modo de introducción del 13, principalmente porque cuando dice que hay dones mayores o mejores, ¿sí? Más nobles, es porque hay dones que son más personales. Que entendamos que todos los dones son de edificación al cuerpo de Cristo y llevan una glorificación a Dios. Hay dones que de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante en Corintio, engrandecen más, o según cómo se usan incluso, más al hombre, ¿sí? Pero hay otros que el beneficio no es tan personal, sino más general. Y esos dones mayores, que son más nobles, se refiere Pablo a aquellos dones que son
al servicio de otros. Ejemplo, voy a colocar 2 dones. El don de lengua, que lo estudiamos la semana pasada, el estudio pasado, el día de ayer. El don de lengua, estoy hablando del don de lengua con relación a la lengua espiritual, ¿sí? O angelical. Si yo entro a mi habitación, como dice la palabra, busco de Dios, oro al Señor y tengo ese tiempo de intimidad única y exclusivamente el Espíritu Santo, ¿sí? El Señor, nuestro Dios, a través de su santa presencia en nosotros, y empezamos a adorar. Y esa adoración se vuelve en una adoración en lengua, una lengua espiritual en la cual en muchas ocasiones no logro entenderla, yo humano, ¿sí? Pero mi espíritu es edificado de una manera maravillosa, ¿sí? Una unión ahí perfecta, porque es un don sobrenatural que Dios me otorgó. Ese don me edifica a mí, ¿sí? ¿Lo puedo hacer, hermano Cris, en la congregación? Sí, hermano, lo puede hacer, pero con un orden correcto y lo vamos a ver más adelante. Pero ese don me beneficia en lo personal, ¿sí? Sin embargo, hay dones que son más nobles. ¿Por qué? Porque yo, si tengo el don de sanidad, no me voy a estar sanando a mí, porque el don, el regalo de Dios, un talento sobrenatural, ¿sí? Es para edificación, es para servir al resto. Y hay dones que son de bendiciones para otros, que son más nobles por ese sentido, por un tema de servicio, que para nosotros mismos, hermanos. Ahora, Pablo hace esta introducción en el capítulo 12 y luego dice eso, de procurar dones mayores. ¿Por qué? Porque el problema que había en Corintio era un tema de altivez, de soberbia, de, yo tengo estos dones y quiero mostrarme porque soy más santo. Ese era el problema, ese era el contexto del problema de los dones. Por eso finalmente termina diciendo, procurad pues los dones mayores. ¿Para qué? Para decirle a estos cabezas duras que tienen que ser serviciales, que tienen que estar al servicio, que tienen que negar su ego y no ser altivos, no ser soberbios, sino que es un regalo de Dios. Ya lo dijo durante todo el capítulo 2 y luego dice, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y este camino es este. Y comienza la lectura de este capítulo 3. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿se dan cuenta por qué yo digo que en el capítulo 12 hay quienes dicen, bueno, al día de hoy, el Nuevo Testamento, la iglesia de hoy actual, dicen que el don de espiritual, el don de lengua, y hay muchos que no creen. Digo, si hay el don de interpretación, y vuelvo atrás, para aquellos que a lo mejor no estaban viéndome el día de ayer, si la palabra habla del don de lenguas, y luego don de interpretación, y Pablo nos enseña, la palabra nos enseña que estos dones son otorgados por Dios, ¿sí? por el Espíritu Santo. Aquellos que no son cristianos, escuchen esta lógica, aquellos que no son cristianos, que son mundanos, que son naturales, que son, ¿sí? Que no pertenecen que no han nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Pueden estudiar traducción de lenguas de otro idioma? Sí. Por lo tanto, el don de interpretación, el don de lenguas son dones espirituales. Por lo tanto, está hablando de lenguas espirituales, lenguas angélicas. Y luego acá dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y hay quienes dicen que lo dice un poco para extremar, ¿sí? Que podemos tener todos los dones y no es así, hermanos. Podríamos profundizar, buscar más lectura, pero en verdad quiero continuar con el tema. Quise hacer este pequeño alto para entenderlo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Han escuchado? Yo esto lo entiendo, pero quiero que entendamos qué significa, hermanos amados, qué significa. ¿Han comido alguna vez a una persona cuando de pronto por error, qué sé yo, y le hacen así con el cubierto del plato y suena, ya, eso molesto, eso desagradable, es esto, tener dones y no tener amor. ¿Sí? Para que entendamos lo que Pablo está explicando. El Espíritu Santo, nuestro Dios a través de Pablo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, imagínense, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Por eso Pablo comienza en el capítulo 12 de explicar todos los dones, a modo de introducción para que entienda Corintio y entendamos nosotros, obviamente, qué son los dones espirituales, cómo se desarrollan, entendiendo que hay ciertas categorías de las cuales Pablo habla con relación a esto, al amor, al servicio. ¿Sí? Puedo tener el don de profecía, pero no es más maravilloso tener el don de milagros de pronto, el don de sanidad, y que de pronto un ministerio, una congregación se vea y Dios traiga, añada constantemente a personas que por un problema de enfermedad, siendo desahuciado en algún hospital, crezca la congregación, crezca el reino de Dios, se engrandezca el nombre de nuestro Señor simplemente porque depositó una porción de su unción maravillosa y está utilizando como un barro que simplemente somos hermanos a un varón, a una dama, a una sierva de él, para ungir, orar y sanar como un instrumento a aquellas personas que están desahuciados y enfermos. Dígame si eso no es precioso. Entonces, Pablo dice, pudiera ser profeta, podría saber todos los misterios, conocer toda ciencia, toda fe, pero si no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, esto me suena a aquellos que buscan ser justificados, buscan expiar sus pecados, ¿por medio de qué? De ofrendas. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Con relación a esto que dije de y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, probablemente alguno de ustedes pensó en, está hablando de los católicos, mi hermano Cris. ¿Saben cuál es el problema de tener esta pantalla? Que no puedo ver sus comentarios si es que lo hay. No lo hay. Generalmente son respetuosos y me escuchan sin dejar ningún comentario, pero bueno, les agradezco por eso, de verdad, hermanos. Pero no, ¿saben por qué? Porque si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que generalmente tiene que ver con las tesis de Lutero, ¿sí? Con relación a venta de indulgencia, la expiación de pecados por medio de la ofrenda, a sacar las almas del limbo y qué sé yo, tantas cosas que fueron expuestas por medio al tema económico de la Iglesia Católica. Hermano, nosotros también entramos acá. Hermano Cris, pero ¿cómo si nosotros tenemos la conciencia y sabemos que esto no es correcto, no corresponde? Sí, pero la pregunta es, hermanos, y aquí los quiero poner en un modo introspectivo, de preguntarnos a nosotros mismos, porque a través de la palabra nos enseña que la verdadera religión, sin importar el nombre, ¿sí? Hay sectas, y lo sé, hay doctrinas que son básicas y se alejan de esas doctrinas básicas, algunas sectas. Lo tengo súper claro, hermanos. Pero son bautistas, son, qué sé yo, luteranos, son pentecostales cuadrangulares, son más conservadores, da lo mismo, hermanos. La verdadera religión, dice el Nuevo Testamento, que es aquella que se preocupa de los necesitados, de las viudas, de aquellos que tienen una necesidad y esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera religión. No dice bautista, luterano, anglicano, no dice cuadrangular. No, hermanos. Dice que aquellos que se preocupan del otro. ¿Sí? Por lo tanto, estamos llamados a hacer esa labor. Pero la pregunta es, introspectivamente, ¿no hemos cuestionado el por qué hacemos lo que hacemos? Tal vez nadie sabe que yo ayudo a gente necesitada en la calle y que ofrendo, ¿sí?, a Dios ayudando a esas personas, que a la vez es un mandato. Pero la pregunta es ¿por qué lo hacemos? Porque entendemos que los católicos cometían ese error al día de hoy, siguen cometiéndolo, de la venta de indulgencia, etc. La 95 tesis que promulgó Lutero, es historia esto de la iglesia, pero hoy día, sin esas 95 tesis, además entendiendo que no corresponde, no vamos a ser justificados además lo vimos en Romanos, por las obras de la ley, ¿sí? Por mandamientos de hombre, no somos justificados, en Cristo somos justificados. Pero ¿qué me motiva a hacer esas cosas? La gratitud a Dios, el glorificar a Dios, el entender que en aquel necesitado estoy reflejado y que Cristo me alcanzó, tal cual fue David con Mefiboset, que lo trae de Lodebar y lo sienta a la mesa como un príncipe, aún siendo un discapacitado y botado en un lugar de no palabra, de incomunicación. Y en el original Lodebar significa eso. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Por lo tanto, ¿qué nos motiva a ayudar al resto? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Es ego? Es aplauso, miren, al hermano. Y aunque a lo mejor nadie me ve. ¿Saben por qué?
Porque hay dos formas de hacer buenas obras. Espiritual, en el espíritu y en la carne incluso. Aún haciendo buenas obras, podemos estar equivocados, hermanos. Y esto es algo interno, esto es nuestro corazón. Y de pronto nos vamos a saber dónde está ese límite, esa línea delgada de cuándo estamos pasando a hacerlo simplemente por la gloria, la honra, los aplausos, o cuándo estamos haciéndolo simplemente por gratitud. Gratitud a lo que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio de haberse entregado por mí, recibir el juicio y ser aplastado, cuando yo debería haber estado ahí. Yo debería estar ahí. Y es una línea delgada. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué doy de comer a los pobres? ¿Por qué entrego mi cuerpo para ser quemado? Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, acá está hablando de una buena obra. Pablo está diciendo, mira qué bueno el hermano, está entregando todos sus bienes, su riqueza a la gente pobre, y le está dando de comer. Qué bonito cristiano, qué hermano, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué hago lo que hago en Cristo? ¿Para que me vean? ¿Para que vean mis líderes? ¿Me comporto para que me vea mi pastor? ¿O simplemente porque hay gratitud en mi corazón, porque es mi obligación, porque debo ser ejemplo? De pronto actuamos simplemente porque también debemos ser ejemplo. ¿Sí? Y no les niego que hay una lucha, la tenemos todos, hermanos, ustedes y yo, una lucha de hacer aquello que me es menester, que me es necesario, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, andar en ese camino estrecho, que no es sencillo, pero debo pesar el por qué hago lo que hago. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve, hermanos. Y luego dice, pero Pablo, por amor dices tú, ¿pero qué es amor? Bueno, el amor, dice, es sufrido. ¿Por qué el amor es sufrido, hermanos? Porque de pronto uno se sacrifica. Hay una frase que dice, bueno, yo voy a cosechar porque sembré en él. No. ¿Y si no cosechamos en él? Hermano, ¿dónde está nuestra cosecha? Si sembramos en uno amor, si sembramos misericordia, ¿sí? Que es el amor. Si sembramos empatía, si ayudamos y lo hacemos con amor, no esperemos cosechar. Nuestra mira tiene que estar en las cosas eternas, las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque lo que hacemos por amor, lo hacemos en gratitud por lo que Cristo hizo en nosotros. Y eso va de la mano. Un padre que ama, corrige, dice la palabra. Y por cuanto Dios nos ama, Dios nos corrige. Cuando corregimos a nuestros hijos, ¿lo hacemos por qué? ¿Porque los odiamos? ¿Porque les deseamos lo peor? Porque debemos corregir sus caminos. Y al entender eso, lo hacemos porque los amamos, porque deseamos lo mejor para ellos. Imagínense si nosotros, aún siendo ínfimos, aún siendo finitos, ¿sí? No somos infinitos, nuestro conocimiento es súper escaso. Y aun cuanto nos creamos sabios, a pesar de la edad y los años de vida que tenemos, hermanos, seguimos siendo finitos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que conoce nuestra vida y nuestro tiempo, constante y total? Por lo tanto, no debemos cosechar de aquello. Y hay ocasiones en las que debemos tener amor, misericordia. ¿Hasta cuándo? Y la palabra nos enseña, porque uno soporta y tolera, ¿sí? ¿Hasta cuándo tu corazón también lo permite? ¿Sí? Hay un momento en que uno, no porque ese sea el límite y la norma, sino porque de pronto uno está ahí y aguanta. Hay quienes tienen un corazón maravilloso y los pisotean, y los pisotean, y los pisotean, y los pisotean. Y siguen amando y siguen estando ahí, no sé si por ego, no sé si por vanidad, no sé si porque les gusta hacer, no lo sé. Y cada uno tiene que entender hasta qué punto está haciendo lo que hace por amor o por ego. Por eso dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Cristo nos amó en la cruz y recibió el rechazo de su propio pueblo, de sus líderes espirituales, del Sanedrín, y no solo ellos, muchos judíos. Crucifíquenlo, gritaban. Hay quienes al día de hoy no aceptan a Jesucristo. Rechazan su ley, rechazan el sacrificio y no reconocen que fue hijo de Dios y que hoy día vive y reina a la diestra del Padre luego que fue resucitado. Nosotros lo creemos, pero hay muchos que no, y eso no invalida el pacto de gracia en esa cruz preciosa en Cristo Jesús, pero le tocó sufrir.
Entonces el amor es sufrido, es benigno, o sea, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor, dice, no se envanece. Quiero proponerles un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio. ¿Tenemos amor? Porque si es así, hermanos amados, respondámonos cambiando lo siguiente. El Cris, ¿ya? Yo. ¿El Cris es sufrido? ¿El Cris es benigno? ¿El Cris tiene envidia? Coloque su nombre ahí. Mi hermana Gloria, ¿es sufrida? ¿Es benigna? Hermana Gloria, ¿usted tiene envidia, hermano Alejandro? ¿O usted es jactancioso, se jacta de algo? ¿Sí? ¿O se envanece? 5. ¿El hermano Alejandro no hace nada indebido? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque el ejercicio que tenemos que hacer, hermanos, para ver si en nosotros hay amor o no. 13:5, no hace nada indebido el amor. Dice, no busca lo suyo, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo sufro por amor, en términos de entregarme, de amar, sufro a causa de eso. Mi hermana Génesis dice, deberíamos aprender a hacer las cosas sin necesidad de retribución, solo por amor y porque nos nazca hacerlo. Hermanos, les digo algo, no nos van a hacer hacerlo en muchas ocasiones. Mi hermano José Vea, bienvenido, recién me conecté, dice. ¿Por qué no nos van a hacer hacerlo, hermanos? Porque Pablo lo dijo en Romanos y lo estudiamos. Si lo que aborrezco, eso hago. ¿Y qué aborrecía Pablo? Las cosas que tienen que ver con el pecado, con la carne. El pecado es en la carne. Por lo tanto, en muchas ocasiones, hermanos, vamos a martirizar nuestra carne, vamos a sufrir en la carne, vamos a tener que soportar en la carne por hacerlo espiritual. ¿Me explico? En ejercicio, este ejercicio de hacer lo que nos nazca, hermanos, entender que el corazón del hombre es engañoso. Y uno tiene que tener claro eso. El corazón del hombre es engañoso. Mi hermana Génesis dice, no sé si será un don de Dios, pero me satisface ayudar a quienes me rodean. Agradezco a Dios darme esa oportunidad entregando un granito de arena siendo voluntaria bombero. Qué bonita acción. Cada vez que voy a una emergencia me encomiendo a Dios para que nos cuide, nos proteja y nos ayude a realizar nuestro trabajo. Dios les bendiga y les siga usando y agradecemos y honramos a nuestros bomberos chilenos, por sobre todas las cosas. Son personas que entregan su vida en un servicio. Dios les guarde. Qué bonito que esté ahí, hermana Génesis. Continúo, el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Todo pasará, pero el amor nunca dejará de ser. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo acá está hablando, acá hay un misterio tremendo, hermanos, tremendo, que no lo entenderemos y lo entenderemos en ese momento, en el momento en que estemos delante de la presencia de nuestro Dios, en el momento en que estos cuerpos corruptos, vestidos de inmoralidad, ¿sí?, de pecado, que es esta carne, quede en el polvo, ¿sí? Y nuestro cuerpo espiritual en la gloria de nuestro Dios, y ahí dice Pablo, ahí. Entonces conoceré como fui conocido. Esto es un envase, hermanos. Es un envase simplemente. Por eso la carne perece,
Y hay cosas que la palabra habla con respecto a la carne que no sirven de nada. El 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen. ¿Por qué permanecen? Porque hay cosas que se van a detener. (13:8) Vuelvo atrás. Dice, el amor nunca dejes. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿En qué momento? Pablo no lo dice. ¿Pero qué permanece? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso el título es La preeminencia del amor. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas. Este capítulo era cortito. Pablo hace el énfasis, amados hermanos, Pablo hace el énfasis a que podemos tener todos los dones del mundo, ¿sí? Ciencia, profecía, todos. Pero si no lo hacemos en el amor de Cristo, por amor a Dios, a nuestros hermanos, no sirve de nada. De nada. Y el ejercicio es, ¿por qué hacemos lo que hacemos, hermano? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Ego? ¿Vanidad? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué buscamos del Señor? Me ha tenido intranquilo, debo ser sincero, todo el directo, esta situación de que se queda pegado el live, porque se queda pegado. Esta situación de que se queda pegado el live, porque se supone que se está viendo, pero esto está pegado todo el rato. Dudas, preguntas, consulta, mis hermanos. ¿Alguien? Mi hermano Alejandro Tapia dice, ojo elástico. ¿Por qué pone eso, hermano? No sé por qué pone eso. Más arriba, mi hermano Génesis dice... ya lo leí eso. Hermana Gloria dice, yo he sentido envidia muchas veces, pero oro para sacar esos sentimientos negativos. ¿Sí? O sea, todos, hermana Gloria, todos en algún momento. ¿El amor es un don o se hace por cumplir? Porque no todos lo tienen, a no todos les nace. Es una pregunta, mi hermano Andrés, compleja. Yo creo que, a ver, es complejo, hermanos. Profundizar en y responder, ¿por qué le digo, hermano Andrés, que es compleja? Porque Dios es amor. ¿Sí? Si uno vuelve arriba, miren. Me fui demasiado arriba, estamos en el 13. 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Aquí está hablando de Dios. Dios, cambiemos la palabra Dios por amor por Dios. Dice, Dios es sufrido, es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Está hablando de nuestro Salvador. Y si los dones espirituales, la cual aquí Pablo está hablando del amor, en el contexto de dones espirituales, podríamos asumir que el amor es un don de Dios. Hay gente no cristiana que tiene fe, pero su fe está basada en otras cosas, no en Cristo, no en las promesas de Dios. ¿Sí? Y puede tener amor y su manifestación de amor en otro término de cosas. Por eso digo que es complejo. Porque, ¿qué nos motiva, hermanos? Vuelvo atrás, vuelvo un poquito a una de las preguntas que le hice un par de estudios atrás. Tanto a ustedes estar acá en este estudio bíblico, como a mí, ¿qué nos motiva a estar acá? Yo me gozo en el Señor, de este ministerio precioso, del don que me otorga, de poder ser de bendición para ustedes. Me gozo en el Señor.
Me contento de ver que están ahí, hermanos, que están bien. De algunos vienen de sus reuniones, de sus cultos, en sus congregaciones. Es precioso eso, saber que a pesar de, quieren estar compartiendo este tiempo con nosotros. Nosotros como hermanos, ¿sí? Pudiendo hacer otras cosas. ¿Qué me motiva a estar acá? La gratitud y a la vez la responsabilidad en Dios. No siempre, hermanos, no siempre estamos de buen ánimo, pero debemos cumplir, ¿sí? Y el corazón es engañoso y hay ocasiones en que nos autosaboteamos, no sé, un devocional en la mañana. En vez de levantarme media hora antes para hacer las cosas tranquilo, con paciencia, con calma y comenzar mi día de responsabilidades, media hora antes, o una hora antes, o 10 minutos antes, no sé cuánto tiempo usará usted para agradecer al Señor, tener ese tiempo, pero nos autosaboteamos y decimos, no, es que tengo sueño, estoy cansado. Y hermanos, podemos salir volando de nuestras casas a veces con un café y si es que, y no tener ese tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque estoy cansado y nos autosaboteamos solos. No es algo que nazca. Uno tiene que entender que hay una responsabilidad. Por eso el otro día les decía, hermanos, ya no somos libres. Hermanos, no somos libres. Ese libre albedrío es muy entre comillas. Es muy entre comillas, porque antes cuando no éramos de Cristo, yo entiendo, ¿sí? Entiendo el contexto en el que lo usé el otro día en el estudio. Pero Dios nos dio ese libre albedrío de decidir si le seguimos, si servimos si seguimos este camino estrecho, si obedecemos a su palabra, a su ordenanza, a su mandato, ¿sí? La ley de Dios, o no. Pero está en nosotros el Espíritu Santo y a la vez tampoco tenemos libertad en términos de que nos hicimos siervos de Cristo. Somos sus siervos. Él es nuestro Señor. Eso lo hace ser nuestro amo, nuestro dueño de nuestra vida. Y con ello todas las promesas que Dios tiene para con nosotros a través de Jesucristo. Y aquellos que no están en Cristo, entonces que tienen libertad, no porque son esclavos de ¿qué? Del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de Cristo y debemos cumplir su ordenanza. Entonces, ¿hasta qué punto hay libre albedrío? Y me gozo en eso. No lo digo por el hecho de, no, al contrario. Yo quiero ser esclavo de Cristo el resto de mi vida y se los decía el otro día tan emocionadamente donde la palabra dice que uno cruzaba a testimonio del resto su oreja al poste de la puerta de la casa de mi Señor. Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos, hermano? Cuestionémonos. ¿Es el amor a Cristo la gratitud de lo que Él hizo en nosotros? Voy a leer un par de comentarios de ustedes, hermanos. Yo siempre le pido a Dios que me ayude a ser más humilde y justa, dice mi hermana Génesis, y a no caer en envidia y rabia, aprender más de su palabra y conocerlo más. Dice mi hermano Jonathan. ¿Sabe, hermano Jonathan? Quiero comentarle algo con respecto a eso. Cuando somos cristianos, buscamos de Dios, nos esforzamos en ser buenos siervos, a Satanás le interesa más, escúchame bien esto, al enemigo Jehová lo reprenda, al enemigo le interesa más que nosotros leamos más la palabra y que oremos más a Dios. ¿Por qué? Porque al leer la palabra y tener conocimiento de su palabra, es conocimiento. Tal vez ahí no hay sabiduría, porque la sabiduría, si entendemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Pero la sabiduría es el conocimiento aplicado. Por lo cual yo puedo ser teólogo y no ser cristiano. Hay teólogos que no son cristianos. ¿Cómo es, hermano Gris? Sí, la teología es el estudio de Dios, a Dios. Y claro, yo como teólogo, sí, puedo estudiar toda la Biblia y estudiar a Dios y ser cristiano. Pero yo como teólogo puedo ser profesor y estudiar y enseñar teología sin ser cristiano y hablarles de este Dios de la Biblia. Y no solo de la Biblia, y utilizar otra cultura y otros dioses, con minúscula, ¿sí? De este pseudo Dios, de otros dioses me refiero. ¿Y por qué a Satanás le interesa más que sepamos? Porque esto nos da el ego. Por eso Pablo habla de procurar dones mejores, ¿sí? Mayores, porque son más nobles. ¿El qué? El enseñar que incluso él, más que mi fe, que el tener certeza, convicción a todas las promesas que Dios tiene para nosotros como su pueblo, para mí,
que el orar y bendecir y ministrar a otro a través del don de sanidad. A eso se refiere. Pero cuando oramos, la diferencia del tener conocimiento de su palabra a orar es que cuando oramos nos sometemos a Dios. Le estamos diciendo al Señor, dependemos de ti. No sé qué ir para adelante. Hermanos, podemos desconocer toda la palabra, toda. Y hacer las cosas correctamente delante de Dios. Porque no se trata de conocer la palabra. Recordemos, Satanás, Jehová lo reprenda, le predicó 3 veces a nuestro Salvador Jesucristo. Lo tentó. Citó palabra. O sea, además de mentiroso, ladrón y asesino, es predicador. Pero cuando oramos, nos sometemos a Dios. ¿Se dan cuenta? Todos los días hay lucha en la carne, pero cuando hay amor cuesta menos, dice mi madre. Tenemos hambre de Dios, por eso estamos acá. Amén. A mí me motiva, dice mi hermana Natalie, el amor de Dios que tiene por nosotros es un amor perfecto e inexplicable, porque somos pecadores, pero aún así nos ama. Mi hermana Génesis dice, me motiva a regocijarme en su palabra, me trae la paz que necesito en estos momentos difíciles. Amén. Y ser dependientes de Dios. No veo mi vida sin Dios. Mi hermano Jonathan dice, el libre albedrío es para quienes no han entregado su vida a Cristo. Son esclavos del pecado. ¿Cuál es la libertad que Dios tiene? Pero cuando hace a Jesús tu Señor, la cosa cambia. Me cuesta mucho orar, aunque todo el día le hablo a Dios. Sí, pero no separo un momento para orar en silencio con mi Padre. Qué honestidad, hermano Jonathan. Qué honestidad la que tiene usted ahí. ¿Qué tan débiles somos, hermanos? Yo los quiero confrontar con esto. Quiero que seamos confrontados, ustedes y yo. ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tan fuerte y autosuficiente? ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho, Señor, mi vida depende de ti, mi familia depende de ti? Doy gracias porque mi trabajo, Señor, está en tus manos, en tu diestra. Mi salud está en ti. ¿Cuántas veces hemos orado así? Y lo hemos dicho de corazón. Hermanos, y hemos mentido. ¿Cuántas veces hemos mentido? No, hermano Cris, si no lo hemos mentido. Sí, hermanos, con la mejor de las intenciones ha salido de nuestra boca palabra que en el futuro se cumplen en mentira. ¿Ustedes creen que Pedro, cuando negó 3 veces a nuestro Salvador Jesucristo, lo hizo porque él quería mentir en su corazón? No, hermanos, con la mejor intención del mundo. Pedro le dice, Señor, todos te podrán dejar, pero yo estaré contigo hasta el final. Pedro estaba mintiendo ahí. No estaba mintiendo porque estaba naciendo de su corazón el deseo de honrar, de glorificar, de estar ahí con su Señor. Y Jesús le dice, Pedro le dice, me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque nuestro Dios conoce nuestra línea de tiempo. Él sabe lo que hay en adelante. Sabe. ¿Cómo iba a saber nuestro Señor Jesucristo para aquellos que creen que Jesús no era Dios y que era el Hijo de Dios nomás? ¿Cómo? ¿Cómo iba a saber eso? Porque Dios, uno de sus atributos, es la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Y ese todo lo sabe, no es que Dios sepa lo que está pasando ahora. Dios todo lo sabe, hermanos, porque es atemporal. Y Pedro estaba mintiendo ahí sin saber que estaba mintiendo, pero lo que dijo se convirtió en una mentira. ¿Y cuántas veces nosotros nos equivocamos diciendo, Padre, tú, Padre? Entonces, si nosotros decimos, Padre, en ti está mi vida, en tus manos están mis hijos, mi familia, pero vivimos así, dejamos delante de la presencia de Dios, encomendamos a Él nuestros caminos, porque la oración muestra qué tan débiles somos en el Señor o qué tan autosuficientes somos. ¿Cómo es, hermano Cris? Sí. Mis hijos, cuando tienen dudas, pregunta, dependiendo de su edad, se van a acercar a preguntarme, papá, ¿cómo se hace esto? Papá, ¿qué significa esto? Papá, ¿y esto por qué? ¿Por qué me lo preguntan? Porque no tienen el conocimiento, porque no son lo suficiente. Pero en papá ven sabiduría, en papá van experiencia, en papá van a entender que van a tener una respuesta que les satisfaga. ¿Sí? Al menos hasta cuando ellos tengan su propio criterio. ¿Se entiende?
Pero cuando ellos son autosuficientes o se creen autosuficientes, no buscarán a papá. Hay una parte en nuestra edad que genera mucho conflicto con nuestros papás, que generalmente tiene que ver con esa adolescencia en que estamos entrando en esa edad de adolescente ya tirado para adulto, ¿sí? Comenzando ese pequeño lapso de adultez. ¿Por qué? Porque ya tenemos un criterio, porque de pronto lo que dice papá no nos parece tan congruente, porque a lo mejor lo que dice no es lo que como vive, ¿sí? No hay mucha congruencia. Y ya no lo busco tanto. Por lo tanto, yo ya tengo mi opinión. Sé para dónde ir. Yo tengo las cosas claras. Papá no tiene idea. Papá no sabe. Mamá está equivocada, habla tontera, vivió en otra época. ¿Cuántas veces nos ha salido de nosotros esa expresión? Pregunto. Ustedes sabrán la respuesta, cada uno sabe. ¿No vivimos así acaso? No, hermano Cris, yo confío en el Señor. Y entonces le buscamos una oración. Pedimos de mañana, Señor, dirige nuestro caminar, porque no sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar. Señor, tengo estos planes, tengo estos proyectos. ¿O somos lo suficientemente autosuficientes? Como para decir, si el Señor está conmigo, total, yo lo doy para adelante. Así, con esa altivez, y eso es soberbia, hermanos. Es cierto, todo lo que pisa la planta de nuestros pies, Dios prospera en nuestras vidas porque andamos en justicia y glorificándole, y Dios está ahí. Pero eso no significa que no presentemos nuestros caminos, que no presentemos nuestras vidas, nuestros proyectos delante de Dios. Entonces, cuestionémonos, y este capítulo que nos ayuda a cuestionarnos, y lo que hacemos es, por amor realmente, el servicio a nuestros hermanos, le buscamos porque por tener conocimiento. Miren, la palabra, se lo he dicho en muchas ocasiones, hermanos, la palabra es un espejo. No podemos estudiar, escuchar y aprender a través de la palabra para ir y empezar a predicarle a otros. La palabra primeramente tiene que tratar con nosotros, con nuestro corazón. Y que hoy día la palabra haga eso en nosotros. Llevémonos esta pregunta. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿En gratitud? ¿Por envidia? Pablo, y lo vamos a estudiar más adelante, Pablo dice, algunos predican por contienda, por envidia, por jactancioso. Algunos lo hacen simplemente por ego, por vanidad. No está diciendo que lo que predicaban era incorrecto, sino lo hacían, predican a Cristo. Pero el motivo por el cual lo hacían era incorrecto. O sea, hay gente que hace buena obra, sí, pero el motivo por el cual lo hace, o sea, puede estar haciendo una buena obra, no en el espíritu, sino en la carne. Entonces, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Hermanos amados. Hermana Génesis dice, siempre doy gracias a Dios y cuando me propongo algo siempre digo, si Dios quiere o me lo permite. Amén. Pero no siempre oro o busco de Él. Me cuesta mucho la oración y realmente dejar todo en sus manos. La oración nos lleva a someternos a Dios. La oración nos lleva a estar humillados delante de la presencia de Dios. Debemos ser hijos de oración. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Y en esa oración hay un sometimiento, hay una humildad, hay una dependencia a Dios, hermanos. Y no podemos pasar por alto eso. Ahora, si yo les pregunto, no, cuando me nazca, hermanos, no nos van a hacer, porque la carne no le van a hacer. No le van a hacer, hermanos. No nos nace, esas cosas nos nacen porque hay una lucha interna que tenemos en nosotros. Una lucha entre lo carnal y lo espiritual y por lo general llevamos, miren, otro ejercicio. ¿Cuánto tiempo de lectura tenemos al día de la Biblia? ¿Cuánto tiempo de oración? Porque la lectura de la palabra de Dios me enseña, me disipula, me da directrices, ¿sí? De qué es lo que debo hacer. Por otro lado, tenemos todo lo que este mundo nos entrega. Publicidad, redes sociales, toda la basura que hay por todos los medios. Que es pura manipulación, en la gran mayoría de las veces.
Comparemos. ¿Qué alimentamos más? Comemos como mínimo 3 comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? 11. Como mínimo. ¿Cuántas veces alimentamos nuestro espíritu? Si entendemos que el diezmo es un parámetro de cuánto doy a Dios, cuánto le agradezco por medio de lo que Él me prospera, cuánto. Si el diezmo, sí, es un parámetro de, ¿saben mi postura con relación al diezmo? No tengo nada en contra del diezmo en el sentido de que quien quiera darlo en su corazón y perfectamente, sí, conoce mi postura con respecto a ello. Pero si el parámetro es el diezmo, entonces, de las 24 horas que tiene un día, el diezmo de eso son 2 horas 40 minutos para Dios. Pero sin embargo destinamos como mínimo, 8 horas de laburo, 1 hora de colación, ¿sí? 9 horas. Más 8 horas más de dormir, descanso. ¿Y a Dios cuánto? Por eso el Shabbat es un, hey, haz todas tus cosas perfectamente, pero cabezón, deja un día para adorar, agradecer, servir, glorificar a aquel que te permite vivir los otros 6 días. O sea, descansa uno. Ese descanso no es no hacer nada, sino descansa tu espíritu, descansa tu mente, descansa tu corazón, porque vienes afanado durante 6 días con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, con que mis hijos, con que trabajar, con que hacer comida, con que los estudios, porque estoy saturado, pero llega un día en que tu alma tiene que descansar en aquel que el único que puede dar descanso a nuestra alma, a nuestro espíritu, por lo menos un día. Por lo menos un día. Eso es el Shabbat. El hombre no se hizo para el Shabbat se hizo para el hombre. Y en todo esto, en toda la palabra que es perfecta, hay una ilustración de lo que Dios hizo por medio de la creación de los 6 días y el séptimo descansó, de los 6.000 años que hay y ese séptimo año, ese séptimo día son los 1.000 años que vienen, que es el descanso. Es preciosa la palabra, hermanos. ¿Qué nos motiva? Es el amor. ¿Por qué servimos? ¿Por qué estamos en una congregación? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué Dios llamó a mi vida? ¿Por qué Dios me dio un don? Cuestionémonos eso. Seamos personas que razonan, que debemos tener conciencia, hermanos. Conciencia de quiénes somos en Cristo. ¿Sí? Un cristiano vive en una posición, hermano, les he enseñado, les he ministrado esto. Somos en Cristo, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido. Mi hermana Elena, bendición, no se preocupe. Su labor principal es estar en su iglesia local. Descuide. Pero me da gusto tenerle por acá y compartir con nosotros. Gracias. Créeme que no era la única. El amor, hermanos, es algo que cuesta tanto. Yo sé algo que doy gracias al Señor por mi esposa, el corazón que tiene. Me encantaría tener ese corazón que ella tiene. No somos los mismos, no somos iguales. Por eso Dios nos unió. Ella cubre áreas que yo no cubro y yo cubro áreas que ella no cubre. Pero ¿saben? Mi esposa es de esas personas que le hacen 1, 2, 3. Mi madre es igual. Mi suegro, por otro lado, también es igual. Yo, hermano, peso las cosas. Yo fui criado cuadrado. Yo tengo 3 padres, para que ustedes sepan. Mi padre que me engendró, me dio la vida, en el vientre de mi madre ya me conocía, él me escogió, dijo, Cris. Escogido, apartado, sellado. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Usted igual, pero hermano. Estamos hablando de usted y mí. Tuve un padre biológico, el que me engendró junto con mi madre, que me dio el apellido, ¿sí? Y muchos de los talentos y de las cosas que soy, muchas cosas que tengo, físicamente, etc. Mi parecido también junto con mi madre, etc. Pero tuve la bendición, la dicha de un padre también que me crió. Y gran parte también de los valores que tengo son gracias a él. Y él era carabinero, fue carabinero. O sea, como todo militar, es cuadrado. Yo en muchas cosas soy cuadrado. Y también tengo valores que él tenía preciosos, como por ejemplo la lealtad, hermanos. ¿Qué significa eso?
que a mí de pronto, yo sí entrego mi corazón, mi amor, y lo entiendo, hermano, si esto es una lucha que tengo y que lucho muchas veces con esto también, que tiene que ver con lo orgulloso que de pronto soy, que todos lo tenemos, algunos más, otros menos. Entonces yo peso a las personas, porque también debo juzgar, la palabra me enseña a juzgar, ¿sí? A juzgar en el sentido de ver qué clase de personas son. Uno tiene que pesar los espíritus. Y entender de que si alguien viene y me dice, yo soy cristiano, ok, usted es cristiano, listo. Y el tiempo va a decir si usted es cristiano, ¿sí? Sus frutos van a dar a conocer si usted es cristiano o no. Si una persona me la hace una, ya dos veces, ya como que distancia, hay una alerta roja ahí, ¿sí? Hay personas como el corazón de mi esposa y de otra, y que probablemente algunos de ustedes también se sentirán reflejados en esto, que de pronto también sentirán eso. Pero hay otros que lisa y llanamente dicen, no, porque. Y son legalistas y apuntan y juzgan sin dar este espacio al amor, al entender de que Cristo tuvo amor por nosotros y debemos ser la imagen, porque somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Plural, no era Dios actuando solo. Hermano, ¿crees los ángeles? No, los ángeles no tienen capacidad de crear nada. Nada. Era Cristo ahí en el principio, junto con el Espíritu Santo. Juan 1:1, el Verbo, hecho carne, con Dios, era Dios. Entonces, ¿qué nos motiva, hermanos? ¿Es el amor a Cristo? ¿Es el amor a mis hermanos? ¿Somos deudores a nuestros hermanos? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a ser cristianos? Podemos, insisto, hacer obras buenas, obras de caridad, pero en la carne, ni siquiera en el espíritu. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Quédense con esta pregunta. Vayan a meditar hoy día en la noche. Que Dios nos responda. Sí, en sueño, como Él desee. Y si es que Él quiere. Y tal vez nos prueba ahí. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Ustedes creen que no me lo he cuestionado un montón de veces? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Cómo soy durante el día? ¿Qué hablo durante el día? ¿Hablo de Cristo? ¿Vivo en gratitud hablando y honrando su nombre, glorificándole? ¿O simplemente digo que soy cristiano, que conozco a Dios y lo tengo en mi corazón y que Dios me bendiga? Y andamos como ovejas, bendecime, dame, otorgame. Y queremos que Dios nos dé todo. ¿Y dónde está la gloria a Él, a su nombre? Ya, hermanos, terminamos el estudio hoy día. Precioso capítulo, la cual habla de la preeminencia del amor, lo más importante. Sin embargo, quiero dejarlos con esta pregunta, con la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? Podemos estar haciendo buenas obras, pero aún en la carne, no queriendo incluso darle la gloria a Dios y nosotros pensando de que sí, pensando de que lo que hacemos lo hacemos por gratitud y amor. Pero hemos llegado a meditar en eso, filosofamos en el sentido de lo que hago, ¿por qué lo hago? Lo hago por gratitud a Cristo, por la misericordia que Él tuvo en esa cruz de hacerme acepto, de reconciliarme para con Dios y vivo agradecido, o simplemente lo hago ¿por qué? Por buscar las bendiciones de Dios, como una oveja. Bendecime, dame, otorgame. La verdad es que es algo que tenemos que pensar, hermanos, que nos motive el amor, que nos motive el servicio a nuestros hermanos en todo término de cosas. ¿Y qué es el amor? Bueno, ya lo vimos ya. El amor es sufrido, no es jactancioso, todo lo soporta. Precioso capítulo. Dios les bendiga. Me encantaría saber sus comentarios abajo y síganme a través de Facebook para no perderse los estudios bíblicos, hermanos. Y nos estamos viendo en la próxima. Dios les bendiga. Gracias por su apoyo. Hasta luego. Chao, chao.